Bendito amor y saludos en el nombre de Su Majestad Imperial y amada Emperatriz, Etege, Menen Asfaf, también conocida como Reina Omega, viviendo a través del linaje del rey Salomón y el profeta Mahoma representando a la mujer del mundo, en particular a la mujer Rastafari, quienes en general están más conectados, tienen más conocimientos y tienen más amor por Su Majestad. Para Ini, ella es la muestra perfecta para que la mujer mire, y también tiene un papel importante para la igualdad femenina en todo el mundo. Ser uno con Rastafari y, por lo tanto, bendecido por tener esta oportunidad de dar un buen ejemplo a escala mundial. Nacimiento. La emperatriz Menen nació el 3 de abril de 1891, calendario gregoriano, 25 de marzo de 1883, calendario etíope, como Woisero Menen Asfaf, o Manan Dagmawit, en el pueblo Ewa de la región de Ambasel en la provincia de Wolo. El nombre Menen generalmente se le daba a la mujer más bella y respetada de Etiopía. A las 11 semanas, 80 días, del 21 de junio fue bautizada como Balatenta Giorgis, Bolete Yorgis, en la iglesia ortodoxa etíope de Esti del Yorgis. Ancianos. La emperatriz Menen era la hija de Asfabali, Jantirar de Ambasel. El título de Jantirar pertenecía tradicionalmente al cabeza de familia que poseía la fortaleza montañosa de Ambasel. Su madre era Woisero Sein Mikal, hija de Niges, rey, Mikal de Wolo, un descendiente directo del profeta Mahoma que tenía algunos miembros de la familia residiendo en Etiopía desde 615 DC. La emperatriz Menen puede rastrear su linaje hasta Abdullah bin Mohamed al-Bakir, quinto en la línea de descendencia del profeta Mahoma. El rey Mikal solía ser musulmán hasta que se convirtió al cristianismo después de que el emperador Yohannis ordenara que todos los musulmanes se convirtieran o renunciaran a sus posiciones de poder y riqueza. La madre de Woisero Sein, Woisero Fantaye Hebru, era descendiente directa del emperador Susenio y en la línea Seife Melekot del rey Salomón. Juventud. La emperatriz Menen creció en un lujo relativo y era conocida por ser amable, compasiva y devotamente fiel a YAH. Tenía tutores a domicilio, un erudito llamado Maidu y un monje llamado Abe Workine. Obtuvo diversas calificaciones académicas, incluidas economía doméstica y hilado, una tradición etíope, fue una gran lectora y una hábil escritora. A la edad de 12 años, lo cual es normal en la tradición etíope, Woisero Menen Asfaf fue entregado en matrimonio por su familia a Dejasmach Ali de Cherecha, un prominente noble de Wolo, y le dio una hija, Woisero Belaines Ali y un hijo, Jantirar Asfaf Ali. Este matrimonio terminó en divorcio y Woisero Menen luego se casó con Dejasmach Amede Ali Abadellas, otro prominente noble de Wolo. Tuvo 2 hijos con él, una hija Woisero Deste Amede y un hijo Jantirar Gebrexiabier Amede. Desafortunadamente, el segundo marido de la emperatriz Menen murió repentinamente. Después de esto, a fines de 1909 o principios de 1910, el abuelo de Woisero Menen, Niges Mikal, arregló su matrimonio con Ras Leul Segdatnaf Segd, un prominente noble de Sewan, que era considerablemente mayor que Woisero Menen. Matrimonio con Rastafari. Woisero Menen, que era media hermana de Liyiyasu, entonces emperador, probablemente conoció a Dejasmach Tafari Makonnen en su casa. Esta feliz ocasión pudo haberlo inspirado a intentar unir a Dejasmach Tafari con más firmeza mediante lazos matrimoniales. Por lo tanto, arregló la separación de Woisero Menen de Ras Leul Segd y la envió a Harer para casarse con Dejasmach Tafari Makonnen. Se casaron en julio de 1911. Al parecer, Ras Leul Segd no le guardaba rencor a Dejasmach Tafari por esta circunstancia, y culpaba por completo a Liyiyasu, que lo había ordenado. Estaba entre los líderes que lucharon del lado de Dejasmach Tafari Makonnen en la batalla de Segal, y murió en esa batalla. El relato que se da en la autobiografía del emperador, Mi vida y el progreso de Etiopía, no menciona ningún matrimonio anterior o hijos de la emperatriz Menen ni ninguna orden de ese tipo por parte de Iyasu, pero solo afirma que a la edad de 20 años, se casaron por consentimiento mutuo. Y que estaba muy impresionado por su carácter y disposición amistosa. Más tarde dijo de H.I.M. emperatriz Menen. Su carácter es tal que, aparte de la bondad, no hay maldad ni malicia en ella. Desde que nos casamos, vivimos juntos, en virtud de su fertilidad, en una alegría familiar, también como tristeza.
niños. Su unión sagrada y feliz duró 47 años, durante los cuales tuvieron 6 hijos, 3 hijas y 3 hijos y muchos nietos. A continuación se enumeran los detalles de sus hijos. 1. Su primera hija, la princesa Tenagneworku, nació en enero de 1913, siendo bautizada Fikirte Meryem. Se casó con Ras Deste y luego con Ras Andargachiu, y tuvo 6 hijos y muchos nietos. 2. Primer hijo, príncipe Asfawosen, príncipe heredero, nacido en julio de 1916. Fue bautizado como Amaselesi. Se casó primero con la princesa Balata Israel y luego con la princesa Medferiach. Tuvo 5 hijos, incluido el príncipe Yaakov. 3. Segunda hija, princesa Senabe Worku, nacida en julio de 1918 y bautizada como Irute Selesi. Se casó con Haile Selassie Guksa, pero falleció en marzo de 1933 sin haber tenido hijos. 4. Tercera hija, princesa Tseai, nacida en octubre de 1920 y bautizada como Bolete Virgen. Se casó con Galaville Ebebe y falleció en agosto de 1942 sin tener hijos. 5. Segundo hijo, el príncipe Makonnen, más tarde duque de Harer, nació en octubre de 1923 y fue bautizado como Araya Johans. Se casó con la princesa Sara Hisau y falleció en mayo de 1957, habiendo tenido 5 hijos. 6. Tercer hijo, príncipe Saile Selassie, nacido en febrero de 1931. Fue bautizado Abadina y fue bautizado en la iglesia McCain Selassie en Addis Abeba. De estos niños, solo 3, la princesa Tenagneworku, el príncipe heredero Asfawosen Haile Selassie y el príncipe Salah Selassie, le sobrevivieron. Coronamiento. El día antes de que la emperatriz Menen recibiera la coronación divina, el mismo día que el emperador, ella se unió a él en una noche de ayuno y oración constante hasta las primeras horas de la mañana mientras se preparaban para tomar los mantos como, electo de YAH, Rose of Sharon, Bright and Morning Star y Light of the World. Por primera vez en la historia de Etiopía, la emperatriz Menen fue coronada reina de reinas, junto con el emperador Haile Selassie y, rey de reyes, el 2 de noviembre de 1930 en la iglesia de St. George's en Addis Abeba. El día de la coronación, emperatriz Menen recibió un cetro de oro y marfil. Al pie del cetro está grabado el nombre de YAH y el pentáculo del rey Salomón. Fue coronada Itege Menen, siendo Itege el título de emperatriz. Cabe señalar que el emperador Haile Selassie, sentó un nuevo precedente sobre cómo se veía a las mujeres, al cambiar el curso de la historia etíope, insistiendo en que la emperatriz fuera coronada el mismo día que el emperador y no 3 días después como fue el costumbre, teniendo en cuenta que ambos son del linaje del rey Salomón y la reina Mekade. Personaje de la empresa. Madre de 6 hijos, equilibró una vida familiar estable junto con su rey y esposo, Rastafari, coronado emperador Haile Selassie, y se convirtió en su asesora de confianza en asuntos nacionales e internacionales, y fortaleció la confianza de millones de mujeres al educarlas y dándoles oportunidades para brillar. Sus prendas siempre fueron reales, elegantes, extremadamente apropiadas para los estándares internacionales y, de hecho, muestran su realeza con las mejores sedas, algodones y otros materiales finos, a menudo tejidos con oro, plata y terciopelo. La emperatriz Menen se desempeñó perfectamente en el papel de emperatriz. En su papel público, combinó los actos religiosos, la preocupación por las causas sociales y el apoyo a los planes de desarrollo con la majestuosidad de su estatus imperial. Exteriormente era la esposa obediente, visitando escuelas, iglesias, exposiciones y granjas modelo, asistiendo a eventos públicos y estatales al lado de su esposo o sola. No tomó ninguna posición pública sobre cuestiones políticas o políticas. Sin embargo, entre bastidores, ella era la asesora más confiable del emperador, ofreciendo consejos sobre una amplia gama de temas y ayudando a escribir los elegantes discursos de su majestad. Evitó el papel político público que había asumido su predecesora como emperatriz, la emperatriz Taitu Bitul, que había causado un profundo resentimiento en los círculos gubernamentales durante el reinado de Menelik II. También era conocida por ser una mujer valiente. A principios del reinado de Haile Selassie estalló una revuelta del ejército y su majestad fue tomado como rehén.
Su Majestad se apoderó de un tanque para atravesar la puerta de la guarnición y liberar a su marido. Durante la invasión de Italia el 18 de noviembre de 1928, Su Majestad Imperial, Rey de Reyes, Haile Selassie fue al campo de batalla del norte. La emperatriz Menen se quedó en Addis Abeba y preparó la logística que se envió al campo de batalla. Cuando los aviones del enemigo bombardearon a civiles, ella aconsejó a la gente que tuviera cuidado. Durante el bombardeo, viajó en automóvil por la ciudad para aconsejar y alentar a la gente con su propio coraje. Además de esto, había estado orando profusamente, librando una guerra espiritual contra el enemigo. La Santa Emperatriz hizo una proclamación real de que tenía fe en el todopoderoso YH que su esposo, el rey David, derrotaría al Goliat italiano y que las palabras de YH permanecerían verdaderas, que el trono de David seguiría siendo el asiento del legítimo gobernante de la tierra por siempre jamás. Más tarde, cuando los italianos invadieron Etiopía, ella estuvo dispuesta a renunciar a su posesión material más preciada, su corona de Mecade, la reina de Saba. Hizo una promesa a la Virgen María en la iglesia de la Natividad en Belén, prometiendo darle su corona a la iglesia si Etiopía era liberada de la ocupación. Tras el regreso del emperador Haile Selassie a Etiopía en 1941, se hizo una réplica de la corona para las futuras emperatrices, pero la corona original con la que la emperatriz Menen fue coronada al lado de su esposo en 1930 fue enviada a la iglesia de la Natividad en Belén. La emperatriz Menen, aunque a menudo se la ve con una tiara en los eventos públicos que la requieren, nunca volverá a usar una corona completa. Se sabe que la emperatriz Menen se dedicó a las tradiciones de la Iglesia Ortodoxa Etíope de Teguaedo, incluida la honra de las fiestas santas como la Pascua y los días de reposo. Estas tradiciones incluyen mucho ayuno y oración, y la estricta observancia de las reglas y regulaciones de la Iglesia. Esto la convirtió en una reina modelo para todas las mujeres en Etiopía, al permanecer involucrada en los asuntos actuales y el progreso de su país, sin dejar de ser firme en las sagradas tradiciones del imperio etíope. Como cristiana devota y fiel en la fe ortodoxa, a menudo estaba en oración profunda. Ella iba a la iglesia de San Marcos todas las mañanas y se quedaba hasta las 9 a.m. rezando a YH y recibido a monjes y monjas que venían de diferentes iglesias y monasterios. Todos los viernes ella iba a la iglesia de San Marcos para una oración especial ya que el viernes es el día en que Yeshua fue crucificado. Cuando la emperatriz fue del palacio a la iglesia, recibió a mujeres que perdieron a sus maridos en el frente de guerra y trató de cumplir con lo que le pedían. La emperatriz nunca alienó a otras iglesias, siempre leía sus libros y le gustaba prestar atención a las opiniones interpretadas de la iglesia. Esto muestra su visión de futuro y la mente brillante que tiene. Ella es una reina para levantarse y cumplir con todos los estándares como mujer, esposa, monarca, cristiana, madre y benefactora de todos los que más la necesitaban en su país. La emperatriz Menen Asfab se ha convertido en el modelo perfecto para una mujer. La emperatriz apoyó numerosas causas caritativas para los pobres, los enfermos y los discapacitados. La emperatriz Menen permitió que los huérfanos supieran quiénes vivían en áreas fuera de la ciudad capital. Escuchó los problemas de los pobres y siempre visitó a los pacientes en los hospitales. Se interesó activamente en todo lo que sucedía, visitando escuelas con frecuencia, investigando las clases y presidiendo ceremonias de premios y graduación. Las contribuciones de la emperatriz Menen a iglesias, escuelas y hospitales son ampliamente reconocidas como incomparables por cualquier otra mujer en la historia de Etiopía. Emperatriz Menen buscó servir a la gente en lugar de exigirles servicios. Sabía que todas las personas son mortales e iguales, por eso siempre escuchaba los problemas de la gente y trataba de solucionarlos. La propia emperatriz Menen había estado profundamente afligida por el fallecimiento de algunos de sus amados hijos. Como ella es fuerte espiritualmente, el todopoderoso YH le dio fuerza para superar esto. Aunque perdió a sus hijos, nunca descuidó los problemas del país, esto es bien sabido por los etíopes. Pasó cada problema con paciencia. Todos los etíopes compartieron su dolor y se compadecieron de ella. Por lo tanto, el pueblo etíope ama a la emperatriz Menen desde el fondo de su corazón y compartió la felicidad y la tristeza con ella. Logros. La emperatriz Menen fue muy activa en la promoción de los problemas de la mujer en Etiopía,
siendo fundadora de la Asociación de Bienestar de la Mujer Etíope en 1935, con 54 miembros de la realeza y la nobleza ante la amenaza de invasión italiana. Antes y durante la guerra contra los italianos, Iugwa participó principalmente en la preparación de suministros médicos, máscaras de gas y vendajes para los militares. Después de la liberación en 1941, la organización se centró en ayudar a mujeres y niños afectados por la guerra, administrar orfanatos, programas de capacitación para mujeres indigentes y promover artesanías y restaurantes tradicionales para emplear a mujeres. La emperatriz Menem fue patrona de la Cruz Roja Etíope y de la Organización Caritativa de Mujeres Etíopes, formada mientras los italianos se preparaban para invadir Etiopía, y apoyó y alentó a los estudiantes de enfermería. Cuando se inició la invasión italiana en 1935, ayudó a organizar a las mujeres etíopes para atender a los heridos y apeló a las asociaciones de mujeres en el extranjero en busca de ayuda material y moral. Su discurso ante la Asociación Mundial de Mujeres en 1935 expresó su compromiso como mujer de paz y exhortó a las mujeres de todo el mundo a ayudar a resolver conflictos y cuidar a los heridos en la guerra y las familias devastadas por la guerra. También fue patrona de la Sociedad de Jerusalén que organizó las peregrinaciones a Tierra Santa. La emperatriz Menem fue una mujer devotamente religiosa que hizo mucho para apoyar a la Iglesia Ortodoxa Etíope de Teguaedo. Ella donó generosamente de sus fondos personales para construir y renovar numerosas iglesias en Etiopía y en Tierra Santa e Israel. Entre ellos destacan la iglesia Kidan Emere, Nuestra Señora del Pacto de la Misericordia, en el monte Entoto y el monasterio de la Santísima Trinidad a orillas del río Jordán en Tierra Santa. En 1923, la emperatriz Menem cumplió su promesa a la emperatriz Taitu, que luchó triunfalmente como soldado en la batalla de Adwa, e invirtió grandes sumas de dinero para construir por completo una nueva iglesia al este de Addis Abeba, alrededor de la región de Entoto Tigre. La emperatriz Taitu le dio este proyecto a la emperatriz Menem porque sabía espiritualmente que la princesa Menem sería emperatriz de Etiopía en el futuro. La iglesia se convirtió en un monasterio y se llamó Amerenou. Este monasterio sigue siendo un refugio para muchos cristianos. Hay agua bendita cerca de la iglesia donde la gente se sumerge y bebe. Gente de todos los rincones de Etiopía agradece a la emperatriz Menem por esta agua bendita. El 6 de septiembre de 1926, la emperatriz Menem fue a la tierra sagrada de Jerusalén por segunda vez. Después de visitar diferentes iglesias y monasterios, organizó la construcción de la iglesia de San Trinidad para los etíopes por su cuenta. Ella donó grandes sumas de dinero para el monasterio y los clérigos e inauguró la iglesia. En 1939, la emperatriz Menem permitió que se hiciera la iglesia Getsemani St. María en Sebeta, que está a 23 km de Addis Abeba. Este moderno edificio se inició en su cuenta privada. En 1943, la emperatriz Menem reconstruyó la iglesia de la Trinidad de Boru, que fue devastada por los agresores italianos en la provincia de Wollo. Ella donó 56.500.0 ver de su cuenta privada e hizo la iglesia en un edificio moderno. En 1945 puso la piedra base que se supone que se construirá una nueva iglesia alrededor de Fitaurari. Área de Abte Georgis. El nombre de la iglesia era St. Ragel, que fue iniciada por la emperatriz Menem. En 1950, la emperatriz Menem imprimió 14 libros sagrados de la iglesia. Se vendieron y donaron 3.800 libros a la escuela Siwas Weberan Stipol. Además, entregó parte del patrimonio de su madre y muchas casas para el servicio de la escuela. Durante 1950, la emperatriz Menem renovó la iglesia de Hischen ubicada en la región de Ambasel en la región de Wollo, su provincia natal, con su propio dinero. Además de eso, permitió la construcción de un camino que permitiría a los fieles acceder a la iglesia. Dio generosamente de sus fondos personales para la construcción de la nueva Catedral de Santa María de Sion en Aksum, pero hizo la transición antes de que se completara. Pasó sus últimos años con problemas de salud, pero continuó con sus buenas obras, construyendo y reparando monasterios e iglesias. Su Majestad dio una propiedad y un área de residencia para sacerdotes y diáconos de la iglesia St. Mary. Fundó la escuela para niñas Emperatriz Menem en Addis Abeba, la primera escuela para niñas que tenía tanto estudiantes internos como externos.
Las niñas de todo el imperio fueron llevadas a la escuela para recibir una educación moderna, animadas por la emperatriz que la visitaba con frecuencia y presidía sus ceremonias de graduación. La emperatriz Menen, como es generosa, compró la tierra de la antigua misión alemana invirtiendo cientos de miles de ver. Esta institución se encuentra en la iglesia Istov de Bresela Medane Alem. La emperatriz Menen reunió a los huérfanos ciegos alrededor de Addis Abeba y contrató maestros etíopes y extranjeros. También asignó tutores para los huérfanos ciegos para facilitar su proceso de enseñanza de aprendizaje. Además, en esta escuela construyó un nuevo edificio adicional pagando 200.000 ver por 100 estudiantes internos. El edificio entró en vigor el 30 de diciembre de 1949. Abrió la escuela Siwas Webirhan. En esta escuela, los ciegos aprenden a escribir y leer. La emperatriz dio generosamente, así como programas patrocinados para los pobres, enfermos y discapacitados. En 1941, en la avenida Emperatriz Yuditu, la emperatriz Menen cedió su propiedad alrededor de Ourael Ara para la escuela que lleva el nombre de su amada hija, la princesa Senebeborg. Su Majestad también dio su propiedad a los huérfanos cuyos padres y madres fueron asesinados por los enemigos y a los esclavos liberados. En septiembre de 1948, Su Majestad Imperial, el emperador Haile Selassie, dio instrucciones a la gente de que los etíopes debían llevar trajes culturales para que las generaciones venideras siguieran este ejemplo. Su Majestad Imperial, la emperatriz Menen tomó la iniciativa de usar ropa cultural por primera vez en ese año nuevo. En diciembre de 1949, la emperatriz Menen visitó la nueva escuela espiritual St. Trinity, ya que era un modelo para las acciones espirituales. Siontrod. En octubre de 1961, la amada emperatriz Menen recibió atención médica por un corazón debilitado. A partir de este momento toda la nación, incluidos sacerdotes, monjes, monjas y miembros de la iglesia, así como los jeques y cadis de las mezquitas islámicas, comenzaron a orar por su recuperación. Recuperó su fuerza durante un par de meses, pero el 15 de febrero de 1962, a la edad de 71 años, hizo la transición debido a una insuficiencia cardíaca. La emperatriz fue enterrada en la cripta de la Catedral de la Santísima Trinidad en Addis Abeba entre las tumbas de sus hijos. La primera ministra Alilu Abtebold pronunció su panegírico rindiendo homenaje a su caridad, su piedad y su papel como asesora del emperador, así como a su amabilidad y bondad personal. En el tercer día de conmemoración y conmemoración después del funeral, el propio emperador rindió homenaje a su esposa diciendo que, aunque el primer ministro había descrito acertadamente qué tipo de persona había sido su difunta esposa, quería decir que todos ustedes la conocían bueno, pero yo la conocía más íntimamente. Ella era devotamente religiosa y no perdió su fe ni siquiera en tiempos de dificultad. Durante los memorables días de nuestro compañerismo, nunca tuvimos diferencias que necesitaran la intervención de otros. Nuestro matrimonio y había sido uno de paz y apoyo mutuo. Como Sara fue a Abraham, también ella me fue fiel. Nuestros deseos fueron mutuos hasta que fuimos separados por el Todopoderoso. Su ayuda para el bien de los jóvenes, los ancianos y los necesitados no requiere testimonio porque son más grandes que los pensamientos y las palabras. Hemos estado extremadamente complacidos de vivir lo suficiente en la unión perfecta que nos permitió ver a nuestra descendencia, a nuestros nietos y a nuestros bisnietos. Estamos agradecidos al Todopoderoso por habernos otorgado esa unión larga e ininterrumpida que no es muy común en el mundo de hoy. No podría haber una oración más profunda para mí para pronunciar. Su Majestad también dijo que en sus 5 décadas de matrimonio, ni una sola vez había sido necesario que un tercero mediara entre él y su esposa. Más tarde, el emperador construyó un par de grandes sarcófagos en el crucero norte de la nave de la Catedral de la Santísima Trinidad, con el fin de trasladar allí los restos de su esposa y eventualmente ser enterrado él mismo a su lado. Pero debido a la revolución, el emperador no fue enterrado allí después de su supuesta transición, y la emperatriz permaneció en su tumba original en la cripta. Durante el entierro ceremonial de los supuestos restos de sus majestades en noviembre de 2000, los restos de la emperatriz Menen fueron desenterrados de la tumba de la cripta y colocados en el sarcófago junto a su supuesto esposo en la nave de la catedral, como él había planeado originalmente.
Lo que sigue es un tributo a la emperatriz Menen en el momento de su transición, por Jared Gebre Michael. Se puede decir que la emperatriz Menen cruzó el Valle de los Muertos con la gloria celestial esperándola, sus justos logros llenaron el mundo de luz. La muerte no la abrumaba antes de que hubiera logrado hazañas monumentales usando la riqueza que YH le había dado. La emperatriz fue la mano derecha del pueblo, sus aportes fueron ejemplares, superando a las de otras reinas y emperatrices. El fallecimiento de la emperatriz Menen es una gran pérdida para la nación de Etiopía y creó una profunda tristeza entre toda la familia imperial, pero especialmente en el corazón del emperador Haile Selassie, esposo de Menen durante más de 50 años. La emperatriz fue un verdadero regalo de YH al emperador, quien no había conocido el cuidado de una madre durante la mayor parte de su infancia, ya que ella falleció cuando él tenía solo 2 años, o el suave apoyo de un padre, que falleció cuando él tenía 14 años. El apoyo de la emperatriz fue invaluable para el emperador, especialmente durante tiempos difíciles. Entre las mayores angustias y desafíos de la emperatriz Menen se encuentran los años que pasó en el exilio y la pérdida de sus hijos. La capacidad del corazón de la emperatriz se refleja en las palabras de Salomón en Proverbios 31, 10-27, quien hallará una mujer virtuosa. El corazón de su esposo confía en ella con seguridad, ella le hará bien y no mal todos los días de su vida. Ciñe sus lomos de fuerza y fortalece sus brazos. Su vela no se apaga de noche. Puso sus manos sobre el uso y sus manos sostienen la rueca, carrete de fibra. Extendió su mano al pobre, sí, extendió sus manos al necesitado. Abre su boca con sabiduría. Ella mira bien los caminos de su casa. También sentimos el espíritu de la emperatriz Menen en la referencia, que las hijas hayan obrado virtuosamente, pero tú las superas a todas, Proverbios 31 horas y 29 minutos. La emperatriz nunca se encontró con nadie con una expresión dura o una mirada condescendiente, o que mostrara sentimientos de enfado o jactancia. Su manera de hablar fue comprensiva y considerada con todos y su amabilidad y modestia fueron sin duda los dones espirituales de YH para ella. Su amor por YH y los seres humanos nunca disminuyó. La emperatriz Menen usó su comprensión y sabiduría para servir al país, apoyar al emperador, emprender acciones espirituales, cuidar de su familia y mostrar preocupación por sus cortesanos. La emperatriz era capaz, incluso antes de ascender al trono, de gestionar todas las actividades del hogar y, además, contribuyó enormemente a la promoción de la artesanía moderna y los derechos de la mujer en Etiopía. Todas estas acciones deben complacer a YH así como a la humanidad. La existencia de una buena persona como la emperatriz Menen crea muchas bendiciones, por lo que el fallecimiento de esa persona generó un gran dolor, especialmente para sus beneficiarios. Cuidó de los huérfanos en los hogares de los niños vistiéndolos adecuadamente, alimentándolos y educándolos, y finalmente los ayudó en puestos de servicio en el palacio o en la iglesia. Al conceder parte de su tierra rural, tanto de forma permanente como temporal, a quienes la merecían, la emperatriz ayudó a jubilar a los ancianos. La emperatriz cuidaba y visitaba a los enfermos, recibía a los pobres y aliviaba sus cargas, ayudaba a los ancianos, consolaba a los tristes y realizaba tareas que curaban a los hambrientos, sedientos, desnudos y presos, mientras que a través de todas estas buenas obras, ella oró constantemente por la paz en su país. Los atributos de la emperatriz Menen se asemejan a los de la mujer bíblica antigua como Esther, Débora, Judith y Helena, así como a la reconocida mujer etíope como la emperatriz Mentewab, cerca 1710 a 1773, a quien se le dio el nombre de Beran Mojes, dotado de luz, cuando ella fue coronada. La emperatriz Mentewab es recordada con aprecio porque agregó al recinto del castillo en Gondar y construyó el complejo Cuescua M, en honor a la Madre María, que domina Gondar desde las montañas hacia el oeste. Tanto la emperatriz Menen como la emperatriz Mentewab tenían el nombre de bautismo de Bolete Yorgis. Bolete significa el uso del intelecto para crear una naturaleza profunda, sensible y refinada, y San Jorge es el cazador de dragones considerado un símbolo de valentía. Los sermones y las oraciones que se seguirán ofreciendo en las numerosas iglesias diseñadas y construidas con los fondos donados de la cuenta personal de la emperatriz Menen son un recordatorio continuo de la inmensa benevolencia de la emperatriz Menen.
Estaba comprometida con una vida de oración y limosna, se abstuvo de acciones impías y tomó regularmente el sacramento de la Sagrada Comunión. La emperatriz Menen estaba dotada de las cualidades de sabiduría, generosidad, belleza, diligencia, fe firme, amor y respeto por la cultura, así como un cuidado familiar impecable, una gran cantidad de cualidades que rara vez se le dan a una emperatriz. Legado. La emperatriz Menen deja a Ini con un remanente maravilloso, siendo una mujer tan inspiradora y un buen ejemplo para tantos, en su vida y aún hasta el día de hoy, y continuará haciéndolo durante muchos años con la expansión de Rastafari como una forma de vida. Esto es algo que solo la mujer más grande a lo largo de la historia puede lograr, ya que esto tiene que venir naturalmente a través de las bendiciones del Todopoderoso YH y las obras fieles hacia el bien. Así como solo puede haber un Cristo, algunos hacen afirmaciones, pero nunca se ajustan al zapato, así solo puede haber una emperatriz Menen a la cabeza de la redención femenina junto con Rastafari que conduce a la redención en su conjunto. Y aunque todavía no está ampliamente reconocido, tenga la seguridad de que llegará en el momento adecuado.